Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta transmisión. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde el Señor está cada día hablando cada vez más a nuestras vidas, donde aprendemos mucho más de lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Conocemos aún más de lo que enseña su palabra y lo que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, realmente son tiempos bien especiales. No olvide conectarse todas las noches a las 8 de la noche. Estamos aquí para compartir un poco de la palabra, de eso que el Señor trae para cada uno de nosotros. Entonces no se lo pierda, comparta esta transmisión, sea canal de bendición para otros. Y bueno, dándoles la bienvenida a todos y a aquellos que verán posteriormente esta transmisión, también Dios les bendiga, Dios sea tocando sus vidas, sus corazones, sea hablando por medio de la palabra y que esa palabra haya cabida en sus corazones, pero que no solamente haya cabida, sino también que sea una palabra que nos lleve a vivirla, a hacer ese testimonio para otros de lo que la palabra ha hecho en nosotros, que la palabra transforma, que es viva, que es eficaz. Entonces, pues inicialmente vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos permite compartir este tiempo tan hermoso en el que aprendemos cada día más de Él y de lo que Él quiere de parte de nosotros. Entonces, Padre Celestial, Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias, mi Rey, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres majestuoso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Yo te pido que seas tú en esta noche tomando el control, Señor, que seas tú hablando a todos aquellos que se conecten, Señor, que seas tú tocando los corazones, Señor, que esta palabra haya cabida en sus corazones, Señor, y que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor, que guardemos tu palabra, pero también que la vivamos, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Te pedimos, ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. No hay nadie como tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria, Señor, y te pedimos que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en cada una de las vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Señor, por este día más de vida que nos has regalado, Señor, por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, porque tú guardas, Señor, de nuestros seres queridos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, Señor, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y en esta noche yo quiero que usted reflexione y piense cómo es su lenguaje. ¿Usted utiliza un lenguaje adecuado al expresarse? Entonces vamos a ver si realmente sí lo estamos haciendo. Y hoy el mensaje va enfocado a eso, en que debemos cambiar nuestro lenguaje, y si cambiamos nuestro lenguaje veremos grandes cambios, pero es necesario hacerlo. Entonces la idea es que usted se examine y verifique, se autoevalúe de si realmente su lenguaje sí es el correcto. Entonces, inicialmente quiero que entremos en un ejemplo de lo que vamos a ver, y es cómo hace un jugador de fútbol, ¿cierto? Para patear la pelota y que llegue exactamente a donde el compañero que está al otro lado del campo. ¿Cómo hace eso? ¿Él qué hace? Usa la vista, ¿cierto? Pero también los ojos que ven dónde quiere él que llegue el balón, ¿cierto? Él interpreta, y el cuerpo que hace ejecuta automáticamente lo que el cerebro le está ordenando por medio de la vista. Por eso de que él dice, quiero que llegue el balón allá, y él ejecuta y lo hace. El cuerpo lo hace a través de esa dirección, o a través de ese comando que envía el cerebro para hacerlo. ¿Y por qué inicio con este ejemplo? Porque Jesús nos invita a ver las aves del cielo, que no trabajan, no guardan en graneros nada, y sin embargo Dios las alimenta.
Y vamos a verlo a la luz de la palabra. En Mateo 6, vamos a leer del 25 al 26, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El afán se puede sentir hasta en nuestro cuerpo, y es que vivimos afanados y muchas veces no nos tomamos el tiempo de mirar, de observar, de parar un momento para tomar las decisiones, sino que vivimos en constante afán. ¿Y qué nos dice en Mateo? Vamos a seguir, en Mateo vamos a leer del 27 al 30 y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si ponemos nuestra mirada en lo que no queremos que nos pase en la vida, ¿cierto? Muchas veces pensamos, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que me roben, yo no quiero terminar como tal persona, yo no quiero. Probablemente que nos pasará, pero si por el contrario miramos hacia lo que deseamos que nos pase, eso es lo que pasará. Es cuestión de buscar primeramente el reino de Dios, dice la palabra, y todo lo demás que nos será añadido. Pero vivimos afanados y ese afán no nos deja ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Y muchas veces ponemos nuestra mirada en lo que muchas veces no queremos que nos pase, pero no en lo que realmente queremos que nos pase. Y vemos que en Mateo, seguimos en Mateo 6, seguimos con el versículo 31 hasta el 33, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad, de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios no opera como el reino de los humanos, el reino de este mundo. Nuestra educación, casi desde que éramos bebés hasta que iniciamos muchas veces nuestra vida laboral, es una educación del reino del mundo, de este mundo. Pero ir a la iglesia muchas veces, conocer, aprender a través de estos medios de la palabra, nos ayuda ¿a qué? A reaprender. El reino de Dios tiene su propio vocabulario y debemos hablar de acuerdo a, en este caso, la Real Academia de la Fe. Hablar fe es hablar el lenguaje que Dios habla. Y nosotros como hijos de Dios, ese es el vocabulario que tenemos que practicar a diario en nuestra vida. Al Señor le podemos hablar en chino, en portugués, en español, en francés o en alemán, pero si no le hablamos en fe, no nos daremos a entender. No se tiene una conversación con Dios basada en el afán, porque muchas veces tampoco nos tomábamos el tiempo para orar, para hablar con nuestro Padre, sino que vivimos en constante afán por las cosas de este mundo que para nada sirven, ¿cierto? Y si no hay fe, pues es imposible que agrademos al Señor. El afán
no viene de los problemas, sino de las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que diciendo es como terminamos afanados. ¿Qué tal si hoy hacemos un cambio de vocabulario? En vez de decir, hoy tuve un día muy malo, hoy me fue regular. No, pues ahí más o menos, ¿cómo te fue? Y ahí más o menos, pues ahí se va. Mejor digamos, hoy no tuve un día tan bueno como el de ayer. Habrá quienes digan que eso de pronto es negar la realidad, pero no, es que atraer a la tierra la realidad que Dios cree en lugares celestiales. Es traer, estar convencidos de que tendremos un buen día. ¿Por qué? Porque lo estamos creyendo, porque lo estamos confesando con nuestra boca. David estuvo en una cueva rodeado por 400 endeudados, afligidos y amargados. Vamos a verlo a la luz de la palabra. En 1 Samuel 22, 1, 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Él pudo haberse contaminado por todo lo que esas personas le hablaron, pero al final fue su conversación la que convirtió a esos hombres en bendecidos, en prósperos, en libres. Y es que con nuestra conversación, con nuestro vocabulario, podemos cambiar por completo la vida de otros, nuestra propia vida, sin aún darnos cuenta, para hablar de lo mal que jugamos el partido y no recordar que al menos rescatamos muchas veces, que empatamos, pero muchas veces solamente vemos lo malo, pero no vemos las cosas buenas que nos han pasado, porque sí, en efecto, tendremos aflicciones, tendremos momentos de tristeza, pero el Señor está en control. Y si tenemos la fe puesta en Él, nuestro vocabulario debe ser un vocabulario diferente. Hay cristianos nacidos de nuevo con peor actitud que la que tenían antes de conocer a Jesús, porque aun siendo muchas veces cristianos, se siguen rodeando de personas que corrompen su pensamiento con una simple conversación. Por eso cuídate de con quién hablas, cuídate de esas palabras de doble sentido, de esas conversaciones que no sirven, que no aprovechan para nada. Cuídate de eso. Y si tienes personas a tu alrededor que hacen eso, que generan eso en ti, aléjalas de tu vida, aléjate tú de ellas. O si vas a estar ahí y vas a hacer bendición, entonces no te dejes corromper, sino que tú sigue utilizando un vocabulario del reino, un vocabulario diferente, que tú marques la diferencia. David no negaba las situaciones difíciles, él se preparaba mental y emocionalmente y en fe para cuando llegaran. En Salmos 27, 1 al 4 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pongamos especial atención a los verbos ver, observar, contemplar,
y hablar. Si quieres cambiar la temporada, ten en cuenta que David solía cambiarlas con sus palabras. Y nosotros somos llamados a cambiar a través de nuestras palabras. Dejemos de lado toda amargura, todo afán. Dejemos de lado toda mala palabra. Porque cuando dejamos esas malas palabras de nuestra vida y hablamos y confesamos bendición, vendrán a nuestra vida. Si tú hablas palabras de bendición, bendición vendrá para tu vida. Pero si tú hablas palabras de maldición, eso conseguirás. Las palabras tienen poder. Lo que tú digas tiene poder. Entonces ten cuidado de cómo tú estás hablando. Ten cuidado de cómo tú te estás expresando delante de tus hijos, delante de tus jefes, de tus compañeros. Porque hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser diferentes, a demostrar que somos diferentes. Y por eso en el versículo que leíamos de David, él nos lleva a que debemos ver, a que debemos observar, contemplar antes de hablar. Y en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces vemos cuán hermoso, por qué nos abatimos, por qué nos ponemos tristes por situaciones que tenemos que pasar y que muchas veces nos van a servir como aprendizaje para ser más fuerte, pero que debemos esperar en Dios, debemos alabarle, porque Él está con nosotros y Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe de qué tenemos necesidad. En Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué palabra tan hermosa, porque aunque cualquier persona te deje, aunque aún tu padre, tu madre, que son pues los que más aman a sus hijos y siempre quieren lo mejor para ellos, te dejare, con todo el Señor estará contigo. Él está ahí. Él quiere ver cambios en nosotros. Él quiere bendecirnos, pero también depende de nosotros que hablemos con autoridad, que hablemos con fe, que nuestro vocabulario sea un vocabulario diferente, no un vocabulario de este mundo, sino por el contrario, que donde los demás ven lo peor, donde los demás ven que no sirve, que todo está mal, nosotros somos llamados a ser diferentes y a ser esa luz en medio de esta oscuridad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Si no aprendemos a hablar según la Real Academia de la Fe, nuestra temporada, nuestro tiempo seguirá siendo igual. Porque nuestra palabra tiene poder, porque el Señor te ha dado autoridad. Como Gedeón pasó de la duda y la confusión a preguntar cómo lo podría lograr. Pasó de culpar a Dios a confiar en Él. Y el Señor le dio ¿qué? La respuesta. Así es el Señor, porque Él busca que confiemos en Él. Porque muchas veces no hacemos sino culparle por las cosas que nos suceden, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos somos quienes nos buscamos muchas veces esos dolores de cabeza. En Jueces 6:13 al 17 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Su actitud selló, ¿qué? Su cambio de temporada, su actitud en confiar en el Señor, en creer en eso que el Señor le estaba diciendo, en tener fe de que el Señor iba a cumplir su palabra en su vida. Porque vemos al inicio que solamente había queja, que solamente había reproches para el Señor por la situación en la que estaba pasando. Y muchas veces así somos con el Señor, nos quejamos por nuestra situación y en vez de entrar en comunión con Él para adorarle, para darle gracias, lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Y no dejamos que el Señor actúe, que venga su bendición, porque vivimos utilizando un vocabulario que no es el correcto. Y esa actitud selló el cambio de la temporada para Gedeón. ¿Sabía que ofrendar es un acto de adoración al Padre? En Jueces 6:18 dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Del mismo modo que nosotros ofrendamos, diezmamos y hacemos promesas de fe porque sabemos que el que da la milla extra también recibe extra. No podemos esperar recibir algo diferente si hacemos lo mismo que todos hacen. Entonces nosotros somos llamados a ser diferente. Nosotros somos llamados a dar esa milla extra. Nosotros somos llamados a buscar al Señor. Nosotros somos llamados a cambiar ese vocabulario de que solamente vivimos en afanes, un vocabulario donde no nos queda ni siquiera tiempo para agradecer por todas las cosas que el Señor nos da. Entonces, realmente hoy la invitación es que dejemos la queja, que cuando realmente estemos en la presencia del Señor, le demos la honra, la gloria a Él, porque Él se encarga de lo demás, porque por nuestros afanes solamente vivimos quejándonos, pero no agradeciendo todo lo que el Señor hace por nosotros. Por los afanes vivimos amargados, vivimos en angustia, pero es algo que nosotros mismos nos buscamos. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestro vocabulario, porque no cambiamos nuestra mentalidad, por la mentalidad que Cristo quiere que hoy tú y yo tengamos. Es necesario que nuestro lenguaje cambie y veremos grandes cambios, así como David, así como Gedeón. Hay muchos ejemplos donde cuando cambiamos nuestro lenguaje, cuando cambiamos nuestro vocabulario, vemos grandes cambios. Porque el Señor empieza a actuar en nuestra vida, porque el Señor empieza a ver que efectivamente estamos confiando en su palabra, que efectivamente tenemos esa fe activada y que reconocemos que no tenemos por qué afanarnos, que no tenemos por qué angustiarnos, porque Él está pendiente de nosotros, porque Él nos cuida como la niña de sus ojos. Entonces, este era el mensaje que les traía para esta noche. Espero que realmente cada uno de los que estuvimos conectados esta noche cambiemos nuestro lenguaje, cambiemos esa manera de expresarnos, porque es necesario para que el Señor pueda actuar en nuestra vida, para que el Señor pueda hacer esas cosas grandes y poderosas que quiere hacer con cada uno de nosotros. Este era el mensaje, espero que guarde esta palabra en su corazón, pero como les decía, no solamente la guardemos, sino que realmente la vivamos, la pongamos por obra, seamos esa luz, seamos esas personas que cambian, que transforman a otras vidas por medio de su testimonio. Entonces, espero que tengan una linda noche. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.